El tema es siervo amado de Dios. Siervo amado de Dios. Vaya buscando de manera paralela a Isaías 42, que es un pasaje que el Evangelio de Mateo menciona en estos versículos. El tema es siervo amado de Dios. Este pasaje es profundo porque Mateo lo registra a Jesucristo como un siervo, y en el cual todos somos llamados a revisar nuestras vidas y conocer cómo fue que Jesús tomó ese lugar. Después de que Jesús habla y toca el tema del día de reposo, hace un milagro con el hombre de la mano seca, y llega un momento en el cual él aborda el tema de siervo, el siervo. Y lo que este pasaje quiere hablarnos a nosotros es la magnificencia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Lo que encontramos en Isaías 42, del versículo 1 al versículo 4, es lo que está hablando Mateo en cuanto al tema de siervo. Y déjenme darle de manera breve una introducción en cuanto al tema. Los apóstoles mencionaron y también le dieron el tema de siervo a Jesucristo. Efesios capítulo 11, tenga ahí Isaías 42, vamos a regresar a verlo. Pero Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. El apóstol Pablo a los Efesios habla y resalta que nosotros fuimos aceptados en el amado. Pero ¿cómo es que llegó Jesucristo, nuestro Salvador, a ese lugar de ser el amado del Padre? Colosenses 1:13, a los que anotan, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre le dio siempre un lugar importante a Jesucristo, que es lo que Mateo quiere que esta tarde Dios revisemos y nos demos cuenta cómo es de que Jesús llegó a ser ese siervo que impactó la vida de su tiempo y sigue impactando en nuestras vidas. Se nos presenta, o el Padre nos presenta a Jesucristo como el Hijo amado, un título que lo pone y lo coloca en un lugar de supremacía. Recordemos de que Él siempre estuvo la voluntad del Padre sobre la voluntad de Él. Y lo que vamos a ver en este capítulo, en estos versículos del capítulo 12 de Mateo, vamos a ver las características de Cristo como siervo. Las características de Cristo como siervo. Bien, vamos a ir entonces a Mateo capítulo 12, versículo 14. Vamos a ver la primera característica. Dice el versículo 14: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. La primera característica que vamos a ver aquí en el versículo 14, cómo es de que Jesús como siervo es condenado por los religiosos de su tiempo. La palabra destruirle que encontramos en el versículo 4 es apolumi en el griego y significa destruir completamente. Pero ¿cómo es posible que después de que Jesús viene haciendo milagros, que Mateo viene registrando y da una enseñanza en cuanto al tema del día de reposo, llega un momento que los religiosos, los fariseos y los herodianos llegan a concesar y llegan a un acuerdo que era matarlo? No estaban debatiendo si lo iban a matar, estaban debatiendo cómo lo iban a matar. Y vemos el corazón del ser humano cada vez más lejos de Dios. La palabra destruirle también significa matar o morir. Y lo que este consejo estaba determinando, yo le decía, no era matarlo, sino la manera de cómo lo iban a matar, cómo iban a destruirlo a él. El Salmos 2, versículo 12, habla en relación a cómo siempre el Hijo, el siervo, iba a prevalecer a pesar de los obstáculos que iba a encontrar. El Salmos 2:12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino.
el salmista hablaba de que no podían oponerse porque Jesucristo, el Mesías, vendría y traería un juicio. Pero encontramos en su tiempo a Jesús que los fariseos y herodianos querían buscar la manera de cómo matarlo. Ahora, Lucas capítulo 6 y Marcos capítulo 3 toman de manera paralela el acontecimiento. Lucas capítulo 6 versículo 11 y Marcos 3, 6 de manera paralela con Mateo hablan del momento en el cual los fariseos y herodianos estaban buscando la manera para destruir al siervo de Dios. Dice Lucas 6, 11, y ellos se llenaron de furor, los fariseos y herodianos, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Cómo es que llega a la mente de los religiosos del tiempo de Jesús, que se llenaron de ira, dice otra versión, con el deseo de destruirlo? Marcos 3:6 dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vemos que los fariseos y los herodianos eran grupos antagónicos, no se querían entre ellos, pero cuando encontraron a Jesús se unieron para destruirlo, para atentar contra su vida. Y entonces encontramos que tanto los herodianos como los fariseos buscaban la manera para destruirle. Mateo capítulo 12, versículo 15. Vamos a concluir esa parte. Sabiendo esto, Jesús, esa palabra sabiendo, ese verbo saber, habla de la omnisciencia de Jesús. Jesús sabía lo que los fariseos y los herodianos pensaban, maquinaban, y nos habla Mateo de que Jesús tenía la omnisciencia de ser Dios. Sabiendo esto, Jesús sabía que atentaban contra su vida. ¿Qué hizo? Se apartó de ahí. El siervo, al enterarse de que su vida corría peligro y que aún no llegaba el tiempo del Padre para cumplir el sacrificio en la cruz del Calvario, dice que él se apartó. Pero el punto importante ahí es de que Jesús lo sabía. Él sabía lo que estaban maquinando los fariseos y herodianos. Se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. A pesar de el rechazo de los religiosos de su tiempo, él no quitó esa compasión por la gente y los estuvo sanando. Y él les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Y encontramos entonces de que Jesús, después de conocer las intenciones de estos dos grupos, él les encarga de que no anduvieran diciendo de que él era el Mesías. La segunda característica que encontramos aquí del siervo es que él aceptó el plan del Padre. No cuestionó lo que el Padre le había expresado y él lo iba a cumplir al pie de la letra. Vamos a ir entonces, antes en lo que usted va buscando, ya tiene ahí usted Isaías 42, vamos a ir a Isaías 42. Le mencionaba que es el pasaje que Mateo está registrando aquí, versículos del 1 al 4. Antes de que lo leamos, déjeme recordarle lo que dice Juan 4:34, que dice: Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es muy importante porque dentro de las características que estamos viendo, somos llamados nosotros a revisar nuestras vidas, porque cada uno que seguimos a Jesús somos llamados a ser siervos de Dios en distintas áreas. Ahora, Dios tiene un plan para usted y un plan para mí. Somos llamados como Cristo a hacer su voluntad, aunque su voluntad muchas veces no sea la nuestra. Dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo. ¿Cómo se dirigió a Jesús, hermanos? Como un siervo. Alguien que iba a hacer la voluntad de su Señor. Yo le sostendré. La promesa que hace el Padre es que lo iba a, ¿qué, hermanos? A sostener. Mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá, ¿qué traerá, hermanos? Justicia.
Aunque esa justicia no era la que esperaban los judíos. En su tiempo esperaban de que ellos fueran liberados de los romanos, pero Jesús no vino a liberarlos de los romanos, Él vino a darles libertad del pecado. Y es lo que esta tarde Dios nos recuerda a nosotros. Yo no vine a hacerte próspero, aunque pueda hacerlo. Él vino a librarnos del pecado y de la muerte y darnos la victoria para vivir una vida en el Señor. Y dice versículo 2, dice Isaías 42, no gritará. Es decir, Jesús no iba a ser una persona conflictiva. No, dice, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Es la voluntad del Padre, y es lo que Mateo registra en Mateo 12:17. Vaya conmigo para ver la siguiente característica. La segunda es que acepta el plan del Padre. Antes de que leamos Mateo 12:17, déjenme referirles Filipenses 2:6, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no tuvo problema, Jesús, con ser siervo. Quien tiene problemas para servir somos nosotros. Nos cuesta servir. Antes de servir pensamos qué podemos sacar de provecho. Si me reconocen, hago las cosas. Jesús no, Él siempre obedeció el plan del Padre. Dice Mateo 12:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido. Esa palabra escogido es el sello de la aprobación de Dios. Dios había probado que Jesús sería el siervo que cumpliría el plan perfecto de redención. En quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará su juicio. Se recuerda cuando en Mateo 3:17, cuando Jesús es bautizado, el Padre con una voz audible en el cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Siempre se complació el Padre de él. He aquí mi siervo, a quien he elegido, dice el profeta Isaías. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Cuando en Mateo 17:5, en lo que usted busca Hebreos 1, dice Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi amado Hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. Hebreos capítulo 1 nos habla de cómo es de que Dios se complació en Jesús y nos invita a nosotros a ver la vida de siervo de él para que podamos reflejar de igual manera la nuestra como testimonio. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí el escritor de Hebreos hace mención de cómo Dios el Padre habló en el Antiguo Testamento, y entre ellos Isaías 42. Cómo les habló en cuanto a la venida del Mesías como siervo, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El lugar que le da el Padre a Jesús es un lugar importante. Le da la autoridad, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y estamos leyendo la majestuosidad de un Dios, del mismo Cristo que obedeció. Lo que estamos leyendo es el lugar que ocupa ahora Jesús, a la diestra del Padre, la potestad que Él le dio. Pero ese mismo Cristo un día tuvo que hacer la voluntad del Padre. Y le dijo: no se haga como yo quiero, Señor, haz tu voluntad. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Ese es el sello de la aprobación de Dios. Cuando le llamó mi amado Hijo, le dio ese lugar de preeminencia más alto que los ángeles. Por eso es que usted y yo esta tarde estamos escuchando la voz del Altísimo que nos habla que es el mejor lugar en el cual podemos estar bajo la esperanza en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:21, vaya conmigo. Si alguien desea agradar a Dios, tiene que estar siempre con Cristo, hermanos. Si usted desea agradar a Dios con su vida, tiene que ser una vida que sea en Cristo Jesús. No como pensamos, casi siempre nuestra manera de pensar es muy diferente a la manera de pensar de nuestro Dios. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Padeció. Y nos quejamos cuando tenemos tribulaciones, y casi lloramos y nos caemos cuando tenemos dificultades. No se compara con lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Cristo llevó nuestros pecados. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo. Jesús nos dejó un ejemplo como siervo. Lo que estamos leyendo en Mateo 12 es una vida de siervo que somos llamados cada uno en este lugar a seguir. Una vida que sea enfocada en la voluntad del Padre. El apóstol Pedro dice: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estamos revisando Mateo 12, 15 en adelante, donde tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Redentor. Vamos a Mateo 12, 18. Mateo capítulo 12, versículo 18. La siguiente característica del siervo, dice Mateo 12, 18: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Títulos excelentísimos de parte de Dios. Pondré mi espíritu. Habla del sello. Y esta característica es el siervo enviado de Dios por el Espíritu Santo. Era un decreto divino que lo resalta el Salmos 2. Si usted lo lee en casa, habla de ese momento. Vaya conmigo a Marcos capítulo 3, versículo 8. Cuando Dios envía la esperanza y el mensaje a Israel como nación, no era para que Israel solamente recibiera la bendición del Mesías, sino que Israel fuera el canal, la vía por la cual todos, además de los judíos, llegáramos a alcanzar la salvación. Marcos 3:8 dice de la siguiente manera: de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Jerusalén y Idumea eran ciudades de Israel. Tiro y Sidón, ciudades gentiles. Oyendo cuán grandes cosas hacía, las cuatro ciudades, las gentiles y las que no eran gentiles, dice que escucharon las grandes cosas que hacía. Y grandes multitudes, que dice, iban a él. Tanto judíos como gentiles, cuando Jesús vino y escucharon de Jesús, todos fueron a él. Y todos somos llamados, seamos judíos o seamos gentiles, todos somos llamados a buscar al Cristo de la gloria. Es lo que Marcos está diciendo en ese momento. Vamos a regresar a Mateo 12, 19 y vamos a ver la siguiente característica del siervo, y es un siervo comprometido con la mansedumbre. Un compromiso con la mansedumbre. Dice Mateo 12, 19: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Lo que estamos viendo, versículos 19 y 20, es que había un compromiso por parte de Jesús, y era con la mansedumbre. No altercar.
Él venía no a liberar a un pueblo de la esclavitud del Imperio Romano. Él venía para dar esperanza al corazón y libertad de pecado al ser humano. Mira lo que dice Eclesiastés 9:17. Vamos a ir ahí a revisar este versículo. Eclesiastés 9:17. Porque el siervo tuvo un compromiso con la mansedumbre. No iba a altercar ni contender, ni en las calles iba a andar alzando la voz. El asunto de Jesús no era una cuestión política, sino una cuestión espiritual. Dice Eclesiastés 9:17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son ¿qué? Mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Qué es mejor, hermanos? Escuchar las palabras de alguien sabio. Y si alguien fue sabio, fue Jesús. Pero cuando escuchemos a Jesús, hay que escucharlo como, hermanos, en quietud. Tranquilos. Y eso fue lo que hizo Jesús. No vino a altercar. El versículo 20 de Mateo 12 dice: la caña cascada. La palabra cascada es quebrada. Así estaba la vida de los hombres en el tiempo de Jesús, quebradas espiritualmente. La caña cascada o quebrada no quebrará. Es decir, cuando Jesús vio a un pecador que andaba mal, no hizo leña de él. Jesús tuvo compasión, porque vio a los judíos como ovejas sin pastor. ¿Sabe que Jesús, cuando nos ve a nosotros y que estamos mal, Él nunca nos ve con ojos para destruirnos? Él nos ve con ojos de misericordia. No sé cuántos de ustedes en su vida han experimentado esto que les voy a decir. Va por la calle caminando y encuentra una maceta y agarra una flor y comienza a sacarle las hojas. No sé si usted lo hizo de niño. O quizás yendo por el camino y encontró o traía algo y lo tiró. No sé cuántos de ustedes han ido por el campo y ven el maíz y lo pisan. O ven un árbol y le quitan la rama. Yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho o lo hicieron. Quizás hoy ya no, ya están grandes, pero cuando fueron jóvenes. Ahora, ¿por qué yo le hablo de eso a usted? Porque esa es la actitud de un ser humano que por el pecado hace eso. ¿Qué tiene que ver el que encuentres algo ahí y lo destruyas contigo? Nada, pero así somos los seres humanos. Hacemos daño por naturaleza. Pues cuando Jesús nos ve hacia nosotros, que somos malos por naturaleza, Él no va a hacer leña de nosotros. Es lo que dice el versículo 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo, o la palabra es mecha. En aquel tiempo, para encender el fuego, había que ponerle un pábilo al aceite para poder encender la lámpara. Pábila es mecha. Y el pábilo que humea, que dice, no apagará. Si la vida está a punto de apagarse, Jesús no va a destruirla. Él tendrá misericordia. Y lo que nos habla esta palabra es de que somos llamados, que si vemos al hermano que está pasando por cosas difíciles, somos llamados a tener misericordia, porque el siervo nunca se aprovechó del árbol caído, por decirlo así. Versículo 20. Y la caña cascada que quebrará, no quebrará, y el pábilo que humea, dice, no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Al final de las dos cosas, Jesús dice al final del versículo 20, hasta que saque a victoria el juicio. ¿Sabía usted que al final de los tiempos la victoria es del Señor? Quiera el hombre o no quiera, dice Mateo, al final la victoria es de Él. Amós capítulo 5 versículo 24 lo pronuncia de esta manera. Vamos a ver, vaya buscando ahí de manera para ir concluyendo. Amós 5, 24 e Isaías 11, 9. Amós capítulo 5 versículo 24 e Isaías 11 versículo 9. Pasajes donde nos habla que al final la victoria será de Jesucristo sobre el pecado.
Dice Amós 5:24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Lo que Amós está describiendo aquí es de que es inminente que la justicia del Mesías sería y llegaría a esta tierra. Isaías 11:9 dice, no hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Así será como Jesús va a tener su victoria. Es inminente. Sí, vino como siervo, pero ahora vendrá como Señor de señores y Rey de reyes. Lo que esta tarde, al revisar este pasaje, usted puede decir, pastor, de todo lo que ha compartido, que es para nosotros en nuestra vida práctica. Todo lo que hemos visto que tiene que ver con una vida que nos enseña a nosotros a poner en primer lugar la mansedumbre, a ver a los demás y al verlos caídos tener compasión como el siervo lo tuvo. Es un desafío para nosotros el revisar este pasaje donde Mateo registra algo importante sobre la vida del Mesías. El Padre tuvo por él complacencia.